Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Luis Ángel Guerrero Cardoso y a nombre del equipo Fundark MX, Casa del Arquitecto Reurbano, les damos la más cordial bienvenida. Hoy recorreremos una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México, que es la Lomas de Chapultepec, recorrido que será por la arquitecta María Bustamante Harfuch, quien es nuestra presidenta. No sin antes dar la bienvenida y la palabra a Pamela Whitley, quien hoy nos acompaña por parte de Reurbano, y también unas palabras de Ángeles González, quien es presidenta del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Entonces, sin más por el momento, vamos contigo, Pamela. Muchas gracias, Luis Ángel. Pues hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, es un verdadero gusto y honor ser parte de estos recorridos crónicos que hemos llevado a cabo. Y pues bueno, el día de hoy, como ya bien sabemos, toca el recorrido de una de las colonias más importantes y además celebramos 100 años, ¿no?, de la inauguración de esta colonia, Lomas de Chapultepec. Y pues bueno, no queda más que también agradecer a la arquitecta y a la arquitecta María Bustamante Harfuch y a todos los que han formado parte de la coordinación y programación de estos increíbles recorridos y pues a la licenciada Ángeles González también por acompañarnos en este día tan importante. Pues muchas gracias a todos, espero que disfruten mucho este recorrido, así como nosotros lo hacemos, y que nos quedemos con algo muy bonito de nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Entonces, sin más, vamos contigo, Ángeles González. Buenas tardes. ¿Ya estoy en pantalla? No sé. Bueno, espero que sí. Sí, sí. Muy buenas tardes. Soy Ángeles González Gamio, presidenta del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Y pues me siento muy feliz de dar la bienvenida a nombre del colegio a esta conferencia que va a impartir nuestra vicepresidenta, la arquitecta María Bustamante Harfuch, quien es de verdad una extraordinaria conferencista. Ahora, como ya se mencionó, nos va a dar un paseo virtual por las lomas de Chapultepec, que yo, realmente todavía me cuesta trabajo, creo que ya cumple 100 años, era como que de las colonias nuevas de la ciudad, y imagínense, ya va a ser centenaria. Y bueno, como siempre son las pláticas de la arquitecta, con mucha información, muy bien ilustradas y muy amenas. O sea, que preparémonos de verdad para disfrutar de un paseo por las lomas de Chapultepec y conocerla, conocer su historia, su presente y seguramente muchas anécdotas. Gracias. Gracias, Ángeles. Pues, sin más, damos la palabra a ti, María. Hoy nos sorprenderás con mucha información y un recorrido seguramente sorprendente como los que diste en el año pasado. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Nos da un gusto inmenso que haya esta recepción por aprender más acerca de esta colonia centenaria. Y pues quiero dar las gracias a todas las instituciones, fundaciones y empresas que se sumaron a esta transmisión. A Reurbano en particular. Pamela, gracias por estar con nosotros. A ti, Ángeles González Gamio, que es un honor que estés con nosotros. Qué mejor que tú, que eres cronista de la ciudad, de toda la ciudad, que tienes tanto conocimiento, que nos apadrines. Y gracias a todo el equipo de Fundark que está presente apoyando esta sesión y también de Casa del Arquitecto para que sea exitosa. Entonces quiero agradecerles su presencia, vamos a disfrutarla, va a ser un día de verdad, yo creo que de disfrute. Como bien saben, es una de las colonias más bellas que existen en la Ciudad de México y en todo el país, y vamos a ver por qué. Entonces acompáñenme con las siguientes imágenes que les voy a presentar en un momentito. ¿Por qué no la pones en grande?
Y solo quisiéramos pedirles también un favor. Si pueden apagar sus micrófonos, se los agradeceríamos. Y si pueden poner en el chat sus comentarios, sus preguntas, tanto aquí como en las distintas redes sociales que nos acompañan, ya sean el Facebook Live de Reurbano, de Casa del Arquitecto, de Fundark o del Colegio de Cronistas. Vamos a tratar de darle espacio a todas sus preguntas y comentarios y de leerlas hacia el final de la sesión. Entonces, pues vamos a disfrutarla. Esta fue la portada del cartel que les hicimos llegar a través de las redes sociales. La portada, curiosamente, se eligió esta fotografía de la Escuela Chapultepec, que yo creo que para muchos es icónica porque formó parte de esta telenovela donde era la alumna predilecta, era Ludvika Paleta, y pues todo el mundo la ubicó por aquel entonces. Y sin duda, las Lomas de Chapultepec es una colonia que yo creo que está muy presente en la vida de todos, porque también incluso en muchas películas, telenovelas, también ha sido escenario de estas. Entonces, es interesante que se ponga esta imagen porque para poder construir una colonia en medio de la nada, es importantísimo que tenga equipamientos básicos. Y esta región, ahora que nos parece tan bella, tan conformada, tan arbolada, pues no era eso. Era un espacio totalmente sin vegetación, con una tierra sí fértil, pero prácticamente de sequía, como estos campos en donde se cultiva el maíz, la alfalfa, que también gran parte del año están sin vegetación. Y vamos a ver aquí, y me ayudan apagando micrófonos, por favor. Gracias. Que no logro yo tener el control de apagarlos. Bueno, ya creo que aquí puedo ya apagarlos. Gracias. Bueno, ahora sí, esta colonia todos la ubicamos, ¿no? Para todos estas dos imágenes que están viendo en pantalla, pues son un referente. Por un lado, el gran bosque de Chapultepec con sus 600 hectáreas, un poco más, que es magnífico, como ya lo hemos estado sabiendo mucho en las noticias por los proyectos que se están desarrollando ahí. Pues es una zona totalmente céntrica de la Ciudad de México, es una zona que ocupa el gran pulmón de la ciudad y es una extensión inmensa, ¿no? Más allá de cualquiera de los grandes parques que conocemos o que tenemos de referente, como el Central Park. Y por otro lado tenemos estas colonias que la rodean o que rodean al bosque, como es Polanco, San Miguel Chapultepec, etcétera, y que vemos que en uno de los extremos es donde se encuentran las Lomas de Chapultepec. A partir del propio bosque es que empieza la gran planicie que había de los lagos del Valle de México, de la cuenca que le llamamos del Valle de México, y es en donde apenas empieza a subir la montaña en unas lomas que van a ir constantemente subiendo hasta la Sierra de las Cruces en nuestra colindancia con Toluca. Entonces, en ese territorio, que hoy lo vemos tan boscoso, también quiero que se imaginen que de verdad eran solamente campos de cultivo, haciendas, y que pues jamás se había imaginado que la ciudad podía crecer tanto, extenderse tanto, kilómetros a distancia, ¿no? Estamos hablando de que la zona de las Lomas de Chapultepec está a 10 kilómetros casi de la Ciudad de México, y que por siglos pues eso era impensable, era realmente ir fuera de toda la ciudad. Entonces vamos a ver que en esta zona, que es la que conocemos como la Alcaldía Miguel Hidalgo, es toda esta región que ustedes están viendo en su imagen del lado izquierdo, es todo este polígono que todas las veces parece que las alcaldías se hicieron de una manera irregular o que se determinaron por unas colindancias, digamos, que a veces eran por ríos o por barrancas o por propiedades privadas o por alguna otra razones que toman estas siluetas tan irregulares. En este caso, la Alcaldía Miguel Hidalgo es una región en donde solo actualmente están consideradas 11 zonas patrimoniales o áreas de conservación patrimonial.
Solo 11 dentro de toda esta alcaldía, que tiene una gran belleza de varias de sus colonias, con mucha diversidad, ¿no? De arquitectura y de calles y de barrios y barrios originales. Entonces, estas 11 zonas, por ejemplo, son Tacuba, puede ser Tacubaya, San Miguel Chapultepec, puede ser La Escandón, Polanco recientemente, en décadas recientes, y también las Lomas de Chapultepec es una de estas zonas patrimoniales. Toda la alcaldía ahorita, actualmente, tiene solo catalogados 1,580 inmuebles. Es poquititito, o sea, luego les voy a decir los porcentajes, pero se van a sorprender que a pesar de tener toda esa belleza, la cantidad de inmuebles que están protegidos o que son considerados valiosos para la ciudad son muy pocos. Y del lado derecho lo que pueden ver es justo este mapa que ya nos empieza a marcar la silueta de esta bellísima colonia de la cual vamos a platicar el día de hoy. Esta imagen que vamos a ver ahora es el resultado de un ejercicio o un estudio que realizamos con apoyo de Conaculta y del FONCA para realizar una investigación que se llamó 16 colonias, 16 delegaciones, una ciudad. Y en este estudio el objetivo que tenía Fundar era investigar de colonias que tienen una traza urbana muy particular, única, especial, diferente al resto, y que además también tuvieran una historia como esta, tan interesante, tan completa y con una excelente arquitectura. Entonces, en el caso de la alcaldía, Miguel Hidalgo se escogió las Lomas de Chapultepec, que como ven es es enorme, ¿no? Imagínense que la alcaldía Miguel Hidalgo tiene 83, a veces dicen 84 colonias. Dentro de todo ese territorio que ahorita ven apenas en esta silueta gris clara, la silueta de las Lomas de Chapultepec ocupa 500, casi 50 hectáreas. 550. Estamos hablando que está solo 100 hectáreas abajo de lo que es el extenso bosque de Chapultepec. O sea, es enorme, comparativamente es enorme. Es quizás una de las colonias más extensas que tiene la Ciudad de México. Y es también, al mismo tiempo, una de las de menor población. Eso quiere decir que tiene una muy baja densidad. Casi habitan 33 habitantes por cada hectárea. Es muy poca, es de las más bajas que tiene la ciudad, quizás comparándose con Chimalistac o con San Ángel, con algunas otras zonas de la ciudad. Ahora, dentro de la imagen del lado derecho, ustedes ya empiezan a ver este mapa que realizamos como con mayor detalle para ver como las venas, ¿no? Uno diría, son las venas de una colonia, las calles. Y aquí es totalmente orgánica, la pueden ver esa silueta tan bella y podemos también apreciar algo que a mí me parece que la bautizamos como si fuera una colonia en donde la silueta parece una huella dactilar. A mí eso me da esa impresión, a veces decimos es como una amiba, pero parece una huella dactilar de un dedo totalmente. Y aquí, en este estudio, que también ustedes lo pueden encontrar en la página web, en fundarkmx.com/fonca, pueden entender la historia de estas otras colonias y pues las Lomas de Chapultepec se distinguen. Vamos a ver algunas imágenes que se aprecian. Esta es mi comparativa, ¿no? De esa traza urbana tan particular con la huella dactilar. Algo interesante también que se realizó en este estudio, quisimos a partir de se encontró un documento, creo que aquí nos acompaña Lupita Silva, está con nosotros en la sesión, se fue a los archivos y encontró que el valor comercial de las colonias en 1943, quiero decir 70 años antes de hacer este estudio, era podemos ver que algunas de las colonias de mayor plusvalía era la colonia Guerrero, que es la que está con este recuadro rojo. 80,000 pesos valía el metro cuadrado en 1943. En ese mismo tiempo, las Lomas de Chapultepec, que está hasta abajo, valía 40,000, o sea, la mitad del valor que tenía la colonia Guerrero en esa década.
Ahí pueden ver otras comparativas de otras colonias que quizás también para ustedes sean conocidas, como Clavería o como San Jerónimo, Lídice o como otras, Merced Balbuena y etcétera. ¿Y qué creen que fue lo que pasó a 70 años después? Pues sin duda, la Guerrero se quedó se detuvo, digamos, su plusvalía, y las Lomas de Chapultepec siguió creciendo y sigue creciendo y continuará creciendo. Esta es comparativa en el 2013, cuando se hace este estudio de cómo Las Lomas era la zona más valiosa por metro cuadrado de toda la Ciudad de México, comparada con otras zonas como pudiera ser el Paseo de la Reforma o con Santa Fe o con algunas otras zonas nuevas que se estaban desarrollando. Pero Las Lomas de Chapultepec con un valor increíble, que ahorita incluso es todavía mayor a este reportado, ¿no? Hoy, como ya lo dijimos, estamos celebrando sus 100 años de existencia y 100 años bien vividos. Realmente decimos que qué bien se ve, ¿no? Esta persona para tener 100 años. Igual, esta colonia, a pesar del tiempo, lo mejor que le ha pasado es estar mejor conservada, más arbolada, verde y demás, pero también con sus riesgos, como vamos a ver un poco hacia el final de la plática. En estas imágenes que ahora les comparto, ustedes pueden también ver un comparativo que hicimos de cómo las colonias se fueron estableciendo en cada periodos de 20 años, ¿no? De 1900 a 1920, por decir, del 20 al 39, del 40 al 59 y sucesivamente. Y lo que es bien interesante es que realmente antes de 1900, que es esta parte aquí a la izquierda del recuadro rojo, empezaba a haber nuevas colonias, empezaba a detonarse esta posibilidad de crecimiento de la Ciudad de México hacia la periferia, a veces uniéndose a pueblos originarios como podía ser Mixcoac o la Tlaxpana, y también formándose nuevas colonias como Toriello Guerra o la colonia Guerrero. Pero eran contadas, ¿no? Eran casos aislados, con un crecimiento muy lento, y fue hasta 1900 que empieza a detonarse fuertemente. O sea, vean la cantidad de colonias que están enlistadas de 1900 a 1940, todo este recuadro rojo. Es muchísimo, o sea, estamos hablando de verdad de la expansión urbana, de las primeras colonias además que tenían muchísima conciencia de generar espacio público, de que su desarrollo urbano estuviera controlado, que tuviera calidad de vida, que tuvieran en general todas estas colonias que aquí se enlistan, tuvieran su parque, tuvieran su mercado, su escuela, su iglesia. Eran factores básicos, ¿no? Necesarios para permitirles desarrollar, y era también el primer crecimiento de todo, de infraestructura, de llevar agua y drenaje, de empezar a fraccionar y a establecerse en los campos de las haciendas de alrededor. En el caso de las Lomas de Chapultepec, que ven en el recuadro, que empieza en 1921, pues está ahí a la par de que se establece en la colonia Clavería o la Industrial o la Narvarte. Es muy, muy interesante ver que sí, todo este periodo es de gran auge y muy impulsado por don Porfirio Díaz, muy. Después, otra vez vean cómo las siguientes décadas, pues sí, sigue creciendo la ciudad, pero la conformación de nuevas colonias es muy... Vamos a dar como una especie como de panorama de qué pasaba, por qué hay tanto desarrollo entre 1900 y 1940. Don Porfirio Díaz, perfectamente sentado en la imagen junto a su esposa del lado izquierdo, empieza a ver un futuro México, un futuro de no solo de la ciudad, de todo el país, y empieza a fomentar este crecimiento, este desarrollo económico, esta renovación de todo, de edificios, de viviendas, de instituciones además con sus edificios emblemáticos, con sus edificios con presencia, ¿no? El nuevo Palacio de Comunicaciones, un nuevo Palacio de Correos, un monumento, monumentos, ¿no? A la independencia.
empieza a generar cambios fuertes y radicales y empieza a atraer mucho la inversión extranjera. La gran mayoría de todas estas colonias mencionadas en el cuadro anterior, pues están realmente desarrolladas a partir de la inversión extranjera y en combinación con mexicanos que también invierten en esta compra de terrenos. Todo lo que quería hacer Porfirio Díaz era esa expansión de una ciudad moderna, de una ciudad con nuevas condiciones, con edificios ya, como ustedes lo saben, europeos, con todos los servicios, con buena ventilación, iluminación, con su propia cocina y baño integrado, con su propio closet integrado, cosas que nos parecen obvias y ridículas, pero no lo eran así. Las casas del centro no tenían esas condiciones. Y empieza a imaginar esta ciudad también, cuyas calles sean también en esta aspiración a lo europeo, a lo norteamericano y demás. Muchos de los que forman parte de los inversionistas también a veces están involucrados con la política, con su propio gabinete, o sea, son los socios inversionistas en colonias como la Juárez o la Cuauhtémoc, y aquí también va a pasar algo similar. Es interesante que para hacer 1910, esta celebración de la independencia, llena de monumentos y nuevos edificios, fue también el cierre de todas estas ideologías a partir de la revolución. A mí me impresiona mucho ver cómo, cuando uno empieza a leer cómo el mismo 15 de septiembre de 1910, Porfirio Díaz estaba inaugurando edificios, el Observatorio Nacional, el Sismológico Nacional, así, al mismo tiempo que ya la revolución estaba en pleno. Entonces, son décadas muy interesantes, de mucho riesgo. Muchísima gente también que tenía dinero prefiere irse del país en esas condiciones, prefiere vender sus grandes casas, vender sus propiedades. Las haciendas se ven muy temerosas también, incluso de seguir ejerciendo como tal, ¿no? De cultivar, de dedicarse a la agricultura, y empiezan la mayoría a vender sus tierras. Además, no solo es esa incertidumbre de la revolución, sino que todo este progreso y todo este impulso empieza a hacer que el valor de la tierra sea tan increíblemente mejor que ponerse a cultivar maíz. Entonces, la gente empieza a vender sus haciendas, que es el caso de las Lomas de Chapultepec, cuyo territorio es la antigua hacienda de los Morales, que hoy para todos ustedes seguramente la única referencia de esta hacienda es el casco, donde hoy es el restaurante de los Morales, bellísimo el edificio con su molino, y es este territorio que la rodeaba, inmenso territorio, porque hoy en día, no he hecho el recuento exacto, pero por lo menos hay 20 colonias establecidas en lo que eran su territorio. Entonces, y colonias como Anzures, Tecamachalco, Las Lomas, obviamente, Polanco, todas sus secciones, irrigación, toda esa sección era parte de la hacienda de los Morales. Entonces, él favorece esto, favorece que aún en la incertidumbre haya gente que se anime a invertir y a promover y a seguir hacia adelante en plena revolución. Entonces, una de las imágenes que a mí me gusta mucho es este plano del lado izquierdo, en donde se ve el centro, la dimensión de la ciudad histórica por siglos, y que este crecimiento de la línea punteada va a ser realmente impulsada por Porfirio Díaz. Todo este crecimiento de colonias, que se ve una retícula muy perfecta alrededor, la va a impulsar él. Y esta conexión hacia las Lomas de Chapultepec va a ser también un impulso de él, empezar a generar ese crecimiento de la ciudad a partir de este eje bellísimo que hoy conocemos como Paseo de la Reforma. En la parte de la derecha pueden ustedes ver uno de los planos del territorio de la Hacienda de los Morales, y cómo, les puse de referencia ahí el texto de Polanco para que ubiquen toda esta que parece una palomita o una B,
es la zona de Polanco con sus 10 colonias diferentes y todo el territorio que todavía pues está sin ningún trazo ni ninguna intención de fraccionar. El resto sí, lo que estaba más cerca de la Ciudad de México empieza a tener estos esbozos de trazas urbanas, ¿no?, que empezarán a detonarse. Y el plano, aquí como ustedes ven, ya empieza a anunciar esta compañía que se llama Chapultepec Heights Company, y el plano de lo que pensaban comprar. Estos inversionistas hacen una primera compra a los dueños de la hacienda, primero de 2 millones de metros cuadrados. En la zona que hoy se conoce como Barrilaco, se llamaba La Nopalera y Pila Vieja. Y después dicen, no, esto sí da para un buen negocio y de una vez compremos una quinta sección, o sea, la parte es, primero los de la hacienda venden lo más alejado del casco de la hacienda y poco a poco van vendiendo lo más cercano, hasta prácticamente quedarse con solo el edificio de la hacienda. De la segunda sección que venden es la que le llaman quinta sección, que es Loma de Bellavista, que es toda esta zona de aquí, de las lomas, y que venden 6 millones y casi 700,000 metros cuadrados. Eso es lo que empiezan a comprar, a adquirir en 1921. Y les digo, en esta comparativa de que casi es la misma dimensión que el bosque de Chapultepec. Hay que imaginar que cuando ellos toman esta decisión de comprar terreno, la situación era esta, estos planos que Marco Díaz hizo el favor de conseguir en archivos, son impresionantes. Uno no se puede imaginar esta condición de la hacienda de los Morales en este círculo y todo su territorio, aquí como se ve con cultivos un poco más formales, el ferrocarril que va a Cuernavaca, ahí esta silueta línea negra, y lo demás es territorio que empieza a denotar su topografía, justamente las lomas que empiezan a subir, y que es esa condición en la que los inversionistas compran. No había calles, no había nada, no había drenajes, no había agua asegurada, no había nada de infraestructura. Entonces fueron realmente muy osados, muy creativos en querer sí desarrollar algo ahí, además tan alejado de la Ciudad de México. Era una apuesta realmente, ¿no? Al principio esto era una apuesta. Vamos a ver cómo ya compran estos terrenos y le asignan al arquitecto José Luis Cuevas realizar los primeros esbozos. ¿Qué hacemos ahora con este terreno? ¿Qué hacemos con estas barrancas? ¿Qué hacemos con estas lomas en pendiente? ¿Qué desarrollamos ahí? Yo siempre he pensado que también en México, a pesar de lo que vemos de un desarrollo urbano aparentemente descontrolado, hemos tenido muy buenos urbanistas y uno de ellos es José Luis Cuevas. Él realmente se educó también influenciado por algunas inspiraciones europeas y norteamericanas y hace, antes de realizar el desarrollo urbano o la traza urbana del Hipódromo Condesa y toda esta región bellísima también. Esa experiencia previa también de ese desarrollo es lo que lo hace llamarlo, ¿no?, a José Luis Cuevas. Y en este primer plano que ya es de él, empieza nada más como a entender el lugar. Si se fijan, no hay nada, está Tacubaya un poco allá a la derecha, está el bosque de Chapultepec, pero apenas digamos que Chapultepec era la zona del castillo y lo de abajo. No había más. La segunda y tercera sección de Chapultepec van a ser ya en los años 60 y 70 del siglo XX. Entonces realmente era territorio libre, hostil, cero vegetación, cero nada, ¿no? Y él empieza a analizar estos polígonos que le tocan y a ver cómo desarrollar o qué desarrollar primero. Él es José Luis Cuevas. Y aquí pues les muestro esta traza que hace primero en la colonia Hipódromo Condesa. Ya ahí yo creo que ustedes pueden ver que hay una destreza
una destreza en cuanto a proyecto, en cuanto a visión del espacio. Les digo que varios de las condicionantes de estas primeras colonias es que tenía que tener parque, en este caso deja un gran parque al centro con el Parque México, tenía que tener avenidas arboladas con camellón, como puede ser aquí Ámsterdam, tenía que tener el mercado, como puede ser un supermercado, tenía que tener todos estos servicios y dejar el 40% de área libre. Esta era como la visión que tuvo, es increíble cómo tuvo una gran sensibilidad de adaptarse a los territorios. O sea, en general uno ve colonias en donde es una traza en cuadrícula que se sobrepone a cualquier territorio. No importando si pasa un río o si hay una calzada de árboles o lo que fuera, se impone. En el caso de él, de José Luis Cuevas, son trazas urbanas que se sensibilizan al máximo con lo que ya existe. Entonces, él, por ejemplo, aquí, si quedó esa forma ovalada, elíptica, es porque respetó tal cual lo que había de un antiguo hipódromo, respeta a veces avenidas o calzadas que ya existían arboladas en el territorio y se adecúa a ello. En el caso de las lomas de Chapultepec, fue un reto increíble porque el territorio es distinto, ¿no? Es ya en pendiente, ya con curvas, ya con 3 barrancas que la recorren, ¿no? De norte, poniente a oriente. 3 barrancas naturales, pluviales, en donde él empieza a adaptar esta nueva traza. Por eso es tan orgánica. Y aquí, pues este bellísimo plano también en esta página del arquitecto Rafael Fierro, que es muy linda, que se llama Casas Grandes de México. Y otra vez vemos este plano, les digo, de la referencia del desarrollo que proponía Porfirio Díaz, de la conexión por el Paseo de la Reforma y el atraer a nuevas gentes que se quieran ir a vivir ahí, a la nada, o sea, en medio de la nada. Empiezan a surgir algunos programas arquitectónicos en esta parte del bosque para empezarlo a dar vida. Y empieza a estar el jardín el zoológico de Chapultepec, el club de autos, empieza a ver el polo, empieza a ver un country club más allá de un club de golf. Todos esos programas que de pronto son como de campo abierto, en realidad también ya invitaban a que la gente se quisiera acercar o ir más lejos. Hoy en día, pues nos sorprende ver que Polanco está aquí, por decir, junto al bosque de Chapultepec también, y que va a ser una colonia que se desarrolla después que las lomas, pero se hace más rápido. La gente por cercanía, porque está planita, por otras condiciones, primero se detona más Polanco que las propias lomas. Algo interesante que se ve en esta imagen es que esa línea roja era la única conexión formal, prudente, para llegar a esta nueva colonia. Y es un poco como decía Leonardo da Vinci, las casas tienen que tener una sola puerta, un solo control. Aquí igual, el desarrollador o el José Luis Cuevas quería generar un solo acceso y que a partir de ahí uno circulara en una manera de un circuito para recorrer la colonia, pero que no tuviera otras salidas, como hoy pues la vemos, ¿no? Totalmente ya está conectada en todas las direcciones con el resto del territorio. Pero originalmente esa era la idea, era llegar como remate del Paseo de la Reforma a este nuevo conjunto residencial con características únicas, privado, residencial, de una clase media alta y con pues todos los servicios, pero así exclusivo y sin más. Los desarrolladores, socios inversionistas, fueron estos personajes que les pongo aquí en la pantalla. 2 son solamente mexicanos y el resto son de Estados Unidos y de Inglaterra. Albert Blair, yo creo que es uno de los más mencionados porque él va a ser el esposo de Antonieta Rivas Mercado, que es la que ven en la imagen de la izquierda, o aquí junto con él y el hijo que tienen. Y es, pues realmente se dice, y eso lo pueden leer en este libro que es muy bueno, el de Catherine Blair, que es como la nuera de
de María Antonieta Rivas Mercado, que escribe la historia de ellos, la historia particular de ella, y ahí es donde cuenta cómo fue Antonieta Rivas Mercado la que le pone los nombres a las calles de las lomas de Chapultepec, porque su esposo es el desarrollador, y lo toma a partir dicen según esto, que se inspira en tener un atlas encima del despacho y decir, pues a ver del atlas, vamos a ver qué hay, y de ahí empiezan a sacar, pues ya saben, la mayoría son sierras del mundo, sierras de México, Sierra Tarahumara, Sierra Paracaima, Sierra Vertientes, o empiezan a hacer montes también del mundo, ¿no? Monte Blanco, Montes Apalachos, Montes Cárpatos, Monte Líbano, todo eso se empieza a inspirar de este atlas que tienen. Y pues también de pronto hay otras calles que un poco salen de esta dinámica, como son las de los virreyes como O'Donoghue y Juan de Acuña, etcétera. Entonces, es un libro que les recomiendo muchísimo, vale la pena leerlo, es muy apasionante de la vida, sobre todo de ella, pero bueno, también es importante para las lomas de Chapultepec. Y pues a mí algo que me encanta es esta anécdota en donde se dice que es Plutarco Elías Calles el que impone una prohibición de que en México se digan las cosas en inglés, que estén en otro idioma más bien, que esté en francés o que esté en inglés o que esté en otro idioma. Lo prohíbe en todos los rótulos, ya lo dice aquí, letreros, anuncios publicitarios. Todo tenía que estar en español, y yo creo que son de estos afanes como de generar un nuevo nacionalismo después de la revolución, de volver a tener una identidad, de volver a marcar lo mexicano, lo nacional, volvemos a retomar estos estilos arquitectónicos neocoloniales, ¿no? Mucha influencia de eso. Y entonces aquí, como dice esto, hasta incluso se prohibía entregar la correspondencia si estaban las cosas en otro idioma. Entonces, esa prohibición en 1924 hace que Chapultepec Heights cambie a las lomas de Chapultepec. Y desde entonces así lo conozcamos, ¿no? La silueta a mí me parece fascinante. La verdad es que no podríamos haber pensado en algo tan perfecto para un territorio como el de las lomas. En la parte del norte colinda con la barranca de Tecamachalco, es toda una sección, la parte del medio, la barranca de Barrilaco, y en la parte que da al sur es la barranca de Dolores, que ya colinda con el bosque de Chapultepec en sus 3 secciones, ¿no? En la segunda y la tercera sección. Estos es curioso porque se ven verdes, digamos, son barrancas muy arboladas, pero en realidad están formadas a partir de miles de años de generar estos escurrimientos de agua pluvial desde las sierras de las Cruces hasta desembocar en los lagos de la Ciudad de México, Texcoco, Xochimilco, etc. Aquí nos sorprende, ¿no? Porque eso como que lo sentimos muy apartado, pero en realidad todo el poniente de la Ciudad de México, desde norte al sur, toda esta sección está llena de estas barrancas. Y aquí, pues muy sabiamente, también José Luis Cuevas no propone nada de rellenarlas, nada de ocultarlas, nada de volverlas avenidas, las deja naturales para que cumplan con su función y empieza a generar pues toda una silueta, unas avenidas, digamos, como les he dicho, como un circuito que él quería generar sin esta idea de continuar a Toluca, que se va a dar tiempo después, décadas después. Y también algo que es increíble en esta sección es que lo cruzan, todas estas barrancas se cruzan por al menos 6 puentes. Estas líneas que ven aquí, que se ven en la parte verde, son todos esos puentes que además son bellísimos. Si alguien no conoce la zona o no la ha recorrido pues como es debido, es bellísimo poder hacer ese paseo, incluso en auto, y ver los distintos puentes porque cada uno tiene su propia personalidad.
Y en este caso, pues bueno, también se formaron parques, como el de Perú, que está aquí, se establecieron iglesias y más servicios para poder realmente darle algo de servicio a los habitantes en la zona. El territorio, pues eso, de ser nada, de ser tierra, les digo, diría infértil, pero en realidad pues sí se cultivaba algo, pero muy, muy seco. Lo demás pues fue establecerse en esto. Imagínense la visión, ¿no?, que tuvieron para desarrollar sobre ese territorio, que en la imagen del lado izquierdo uno no ve nada y en la imagen del lado derecho uno empieza a leer con claridad lo que se podía lograr ahí. Todas esas calles zigzagueantes, curveadas y demás, pues responden justo a esa topografía, a ese recorrer suavemente el lugar. Y eso genera también que casi ninguno de los terrenos esté perfectamente cuadrado, ¿no? Todos tienen su curvatura o su irregularidad dentro del territorio. Y bueno, vean, aquí se ven mucho mejor a mayor detalle algunos fragmentos de la colonia y cómo los terrenos, pues eso, toman unas siluetas, son pocos los que llegan a tomar una forma cuadradita, rectangular más bien. La mayoría empiezan, les digo, a tomar curva y a tomar la silueta que les permitía la propia manzana, el propio territorio. Aquí estamos hablando de que los lotes promedio, a mí me sorprende, y si alguien dentro de la sesión me dice dónde está, tendrá un premio, digamos. Uno de los lotes más pequeños que puede uno encontrar en las lomas de Chapultepec mide 49 metros cuadrados. Si alguien lo encuentra, tiene un premio. Y los más grandes tienen 1,5 hectáreas. Pero, o sea, es enorme, muy, muy grande. La mayoría de los predios en la zona de las lomas de Chapultepec miden 500 metros cuadrados y el más común, el de promedio, mide 800 metros cuadrados. Miden casi 20 de frente y 40 de fondo. Son predios muy grandes, ¿no?, que generaron casas también de gran extensión. Y todo eso hace que también la arquitectura que se dio en el lugar pues fuera una arquitectura como que tuviera mucho terreno alrededor. Ese era el objetivo, que las casas no estuvieran juntas una pegada a la otra, la colindancia, sino que tuvieran su jardín perimetral. Es realmente esa una de las principales intenciones en este desarrollo residencial. Y como ven aquí en las imágenes, pues empieza a ver cómo de la traza urbana, el lado derecho, empieza a conformarse este establecimiento paulatino, muy lento. De hecho, sí, yo he leído en algunas partes que hasta pues fue una empresa riesgosa, ¿no? O sea, casi 20 años fue muy difícil vender el territorio de las lomas de Chapultepec. Los inversionistas fue así como viendo cómo hacerle para poder vender todo ese extenso territorio. Entonces, pero aquí vemos, ¿no?, cómo poco a poco esas manzanas se van empezando a configurar, a construir, y si se fijan todavía de árboles, pues ni se puede hablar. Realmente todavía eso es algo que va a pasar en las décadas siguientes. Hay varias inspiraciones para este desarrollo, para el propio José Luis Cuevas y los desarrolladores, e incluso también José de la Lama y Raúl Basurto en Polanco y en otras zonas. Un referente muy claro va a ser lo que se estaba haciendo en Estados Unidos en los años 20, y es Beverly Hills y es Bel Air. Estos dos lugares en Los Ángeles, muy inspirados en la arquitectura que le llamamos californiana, que en realidad era volver también a la arquitectura neocolonial, esta arquitectura americana, muy inspirada, les digo, en los antiguos conventos españoles, por decir, en Los Álamos, esta arquitectura mucho menos decorada que la que tenemos en México, el barroco así saturado. Eso va a ser el referente, querer volver a eso. Y es interesante ver esta perspectiva increíble de Beverly Hills, que nos remite totalmente a las lomas de Chapultepec,
Pero aquí lo interesante es que son estas trazas urbanas que se usan mucho ya desde entonces en el urbanismo en Estados Unidos, pero que se emplean en planicies. O sea, no es la topografía la que les hizo generar esas curvas y esas calles ondulantes. Es otra la condición, es generar calles que tengan como un andador, que sea más un paseo, que también se empiezan a poblar o de palmeras o de árboles, etcétera. Pero aquí la condición es una planicie. En el caso de las lomas de Chapultepec, es su topografía la que enriquece justo la belleza de la traza. En este caso también es el otro ejemplo que también les menciono, también se ve cómo empieza a curvearse la silueta, ¿no?, de la avenida para no hacerlas tan tajantes, tan rectas, y pues también nos lo recuerda a las lomas de Chapultepec. Este era el ideal de aquel entonces, era la imagen que se tenía pues, de las publicidades incluso, ¿no?, a la gente, cómo lo atraigo a este ciudadano que vive en la ciudad muy densamente a quererse venir al campo, al espacio libre, al espacio abierto. Y entonces son estos dibujos o fotografías idealizadas de un lugar, de vivir en el campo, de vivir con residencias grandes, armoniosas, con jardines y demás. Entonces, esto es la inspiración directa a nuestra colonia de las Lomas de Chapultepec. Se están dando al mismo tiempo, en la misma fecha, se están construyendo ambas, se están vendiendo ambas. Y también, o sea, y con muchas coincidencias, ¿no? Por ejemplo, esta entrada también en Estados Unidos, como con esta arcada muy sencilla que te anuncia el acceso al fraccionamiento, empieza a ser también algo muy similar a lo que nosotros hicimos en las lomas de Chapultepec. Véanla visualmente, en la siguiente se ve lo que era también una especie de entrada al fraccionamiento de las lomas, con esta estación de gasolina, que se llamaba así, Petroleum Company, que estaba en donde hoy es la fuente de petróleos, y que pues estuvo por muchas décadas. Era la gasolinera, imagínense, vean la belleza de una gasolinera así, que también te anuncia el acceso al fraccionamiento y es casi que hay que cargar antes de salir, ¿no?, para ir a la ciudad, si no ya no va a haber nada en el camino también. Y se dice que pues va a perdurar durante varias décadas, hasta que también hubo un fuerte granizo en la Ciudad de México que rompió todo este vidrio que se ve como, bueno, su techumbre acristalada, y a partir dijeron ya eso es muy peligroso, hay que evitarlo, y empezó a deteriorarse y hasta que se decidió demolerla y generar el monumento a Petróleos de Vicente Mendiola, como lo dice la lápida. Y estas son las imágenes de publicidad en Estados Unidos, al mismo tiempo que nosotros aquí en México, las lomas de Chapultepec. Entonces, bueno, nada más las paso como referencia. Este es el acceso en Estados Unidos, el acceso en México, estas referencias a lo neocolonial. Y pues bueno, también otra vez entendamos que, vean, estas imágenes de la derecha justo te hacen entender lo que era ese terreno de la hacienda. Nada, ¿no? Nada, no había casi que árboles, no había la tierra seca, regarla casi era por gracia de la lluvia. Y en este entorno, todos los nuevos desarrollos que se permitían de fraccionamientos y nuevas colonias, eran realmente los fraccionadores los que tenían que invertir en estas hazañas de infraestructura. En la imagen de la izquierda, meter drenaje; en la imagen de la derecha, hacer entrada de agua potable, llevar el agua. O sea, parte fundamental, ¿no? Sin ello, pues no hay vida, no hay forma de vivir de manera, pues, contemporánea, ¿no?, moderna. Y pues, el crecimiento de casas por eso mismo va a ser muy lento. ¿Quién va a ir a quererse vivir a una casa que no tiene esos servicios, o que todavía no hay nadie en los alrededores, que todavía es puro campo sin construcciones? Entonces, realmente lleva muchos años el poder establecer una colonia de esta calidad. Además, también todo, ¿no?, la pendiente, la lejanía, etc.
En esta imagen, lo que ustedes pueden ver es también estas fotografías de cómo se va detonando la Ciudad de México, cómo va expandiendo su traza, ocupando los terrenos baldíos. Y pues aquí otra vez esta foto es muy parecida a la de hace un momento en Beverly Hills, con las calles ondulantes, pero aquí sí, en pendiente y en curva y con barrancas y demás. Esta fotografía pues me encanta porque ya se ve todo un orden en la primera parte de las lomas. Si se fijan, ya el resto todavía está en un trazo, sin apenas las calles empiezan a detonarse, si se fijan, ya las banquetas están medio definidas en los perímetros, pero ya lo que empieza a habitarse es lo que ya de verdad está en una mejor condición. Calles pavimentadas, calles arboladas, casas construidas formalmente, empieza a dar la certeza de ir, ¿no? De ir a establecerse en el lugar. Pero imagínense esta época, ¿no? Estas son las lomas de Chapultepec. Vean el tipo de arquitectura, completamente pues influenciada por los estilos ingleses, norteamericanos, techos a dos aguas, es lo común, lo constante. Y a esta imagen lo que me encanta también es un recorte también de un archivo histórico en donde la del lado izquierdo es la lista de los primeros compradores, de los primeros ya dueños de terrenos y de los anticipos que habían dado. Muchos de ellos generales, como se ve, General Almazán, algunos diputados o senadores, algunos miembros de la política, obviamente. Algunos también eran dueños de varios diarios. El Demócrata se menciona mucho, el Excelsior, en donde incluso se menciona que ellos obtenían sus terrenos en parte dando dinero y en parte dando espacio en sus periódicos para la difusión de la publicidad en venta de esta colonia. Entonces empieza uno a ver todos los nombres, pues Rafael Alducin era el gerente de Excelsior. Empiezas a ver, no sé, a Agustín Legorreta, que era el gerente del Banco Nacional. Entonces empiezan a traer a gente pues muy poderosa en su medio, empresarios, a hacer que realmente el lugar se llene de personalidades, de gente extranjera, de gente nacional, que tienen empresas, que tienen injerencia. Y eso empieza a atraer paulatinamente a más, ¿no? Como dicen, Dios los hace y ellos se juntan. Y eso fue permitiendo que hubiera cada vez más certeza, ¿no? De estar de vivir aquí. Pero eso fue sumamente difícil. Ahorita les voy a mostrar algunas cosas que son increíbles de publicidad de la época. Pero bueno, quiero que vean la foto del lado derecho, cómo se ve. Este es el Parque Perú, es donde está hoy la gasolinera, justo. Y es esta curva que da al Paseo de la Reforma, es una de las más pronunciadas que tiene el Paseo de la Reforma. Y que vean lo que es ya su conexión hacia la parte de Tecamachalco. Casi cruzando esta barranca ya empieza a ser el Estado de México. Vean el despoblamiento, ¿no? Totalmente libre todavía. De verdad que eran arriesgados los que se iban a vivir ahí. Esta fotografía ahora, la del lado izquierdo es Martín Luis Guzmán, otro dueño del periódico El Mundo, otro que también compra parte con dinero y parte en especie, publicitando la colonia, y también se hace de propiedad ahí, o el arquitecto Antonio Rivas Mercado, que también curiosamente compra en la zona, aunque yo creo que nunca habitó en ese lugar. Y pues se vuelve un lugar ya también, pues también de inversión, de plusvalía. O sea, vale la pena comprar ahí porque va a ir creciendo su valor y lo hemos confirmado, ¿no? Ya en las primeras láminas se los mostré. Y pues sigue siendo un lugar en donde habitan presidentes, empresarios, gente del espectáculo, artistas, pues gente muy poderosa en general en sus ámbitos, ¿no? Y pues eso sigue dándole también esa plusvalía. Algunas de las publicidades originales de la época que a mí me fascinan son como esta del lado derecho, en donde se encuentran mucho en las hemerotecas, en la hemeroteca de la UNAM, por decir, en donde, bueno, publicitaban así, con mañana todo México al concierto.
invitaban a la gente, como se ve en la publicidad, lo que anuncia es que 200 camiones iba a poner la empresa de Chapultepec Heights o de las Lomas de Chapultepec, para que la gente fuera desde el Teatro Nacional en la Ciudad de México a la nueva zona que se estaba desarrollando. Gratuitamente, todo el día, 200 camiones iban a llevar a la gente a conocer este lugar y animarlos a que a través de actividades sociales o culturales, artísticas, la gente quisiera ir, conocer el lugar y se enamorara del sitio y comprara. Pero hacen cosas de verdad increíbles, o sea, algunas como que fuera lo normal, ¿no? Como que no te imaginarías que fuera una estrategia de venta. Hacían eventos en el club de polo, hacían pues este concierto o a veces ir a tomar el té en un lugar, invitar a todas las señoras y a tratar de atraerlos y ver que sí tenía progreso ese lugar, que sí tenía desarrollo y futuro. Entonces, hay cosas increíbles en estas publicidades. Además, si se dan el tiempo de leerlo, es con una elegancia, el lenguaje, cómo expresan, cómo invitan, lo que se va a exponer, ya lo ven ahí, la Sinfonía 1812 de Tchaikovsky, etc. O sea, son eventos muy creativos, la verdad, para atraer a futuros compradores. Y bueno, estas imágenes, pues eso, sí los convencieron, sí funcionaron todas esas estrategias. Ahí vemos que de pronto hubo quienes se quedaron con propiedades inmensas, toda una manzana. Esta casa sigue existiendo en las Lomas de Chapultepec, colindantes con la segunda sección. Y es una cosa que admira, que sorprende, que da gusto ver que siguen existiendo estas casas, mansiones y con una gran belleza arquitectónica. Hay este otro tipo de publicidades en donde te dicen 6 razones para comprar ahí. Y bueno, te hablan del paisaje, de las vistas, de la naturaleza, de las barrancas, de las extensas propiedades, de los vecinos, en fin, es todo un tratar de convencer, ¿no? Aquí ya pueden darse cuenta de estas barrancas, como les he dicho, generadas por las lluvias a lo largo de miles de años, y los puentes que cruzan estas barrancas, que es una de las genialidades de José Luis Cuevas, el urbanista. Aquí otra imagen de estos puentes que cruzan las barrancas y la arquitectura original. La gran mayoría se iba por este estilo neocaliforniano, mucho más limpio. Sin embargo, uno encuentra muchas casas también de techos de teja, pero ya con le llamamos neobarrocas, con mucha detalle en la cantera, muy barroca, los accesos, las arcadas, las ventanas. Y este va a ser la imagen, ¿no? Así casi un escenario, un lugar totalmente armónico en la construcción de todos en el paso del tiempo. Aquí ustedes pueden ver también varios de estos puentes, no les traje todos, ahí vamos a ver un par, pero vale la pena que un día se den la vuelta. Es un paseo que a mí me encanta, porque además si uno va caminando, pues es un deleite lleno de árboles, y cuando es primavera, que ya va a ser, están tapizadas las calles de puras jacarandas, y pues si uno va en el auto también es una delicia, porque es así un transcurrir muy natural, es una pendiente que fluye, y este camino a mí me encanta. Este puente también está muy cerca de las embajadas de Brasil y de Corea, y pueden ver sus estilos arquitectónicos. Ninguno es igual al otro, todos tienen su propia personalidad, su propio estilo, o sea, es un diseño único en cada caso. Y en este en particular hasta tiene como unos barandales de herrería en donde es una especie de balcón para asomarse a ver la barranca. Todas estas barrancas, lamentablemente, ha sido una lucha incansable, incluso muchos vecinos han querido rescatarlas cotidianamente. No están tan llenas de basura, porque oigan, sus vecinos pues son ellos mismos, pero sí hay mucho problema de contaminación del utilizar, como ustedes lo saben, todos los drenajes se encausan directamente
a riachuelos o a barrancas, que es una pena porque pues sí, contamina el ambiente, el aire, etcétera, y pues genera que uno no pueda tener un paseo tan agradable por ellas. Este es otro de los puentes, su arquitectura también como más neoclasicista, casi cada uno tiene su estilo. Hay otro Art Deco que es muy lindo, que conecta con Tecamachalco. Entonces, cada uno es un deleite apreciarlo. Estas dos publicidades también de la época, les digo, en uno los invitan a tomar el té en este salón de té, que es donde hoy está el restaurante Loma Linda, en esa región. Y pues otra vez, vengan a tomar el té, hay 1000 personas vinieron el fin de semana pasado, los invitamos, vengan, tal, tal, tal. Y pues resaltan eso, vean del lado derecho, me encanta esto del declive natural. Y bueno, menciona, ya hay 18 nuevas residencias que están comenzando a construirse en los últimos 40 días. O sea, imagínense, 18 nuevas residencias, es como tratando de que eso lo haga atractivo, ¿no? Anímense a comprar. Como les he dicho, fue muy difícil la venta, pero una vez que se consolidó, pues yo creo que ha sido uno de los proyectos de desarrollo inmobiliario más fuertes que ha tenido la Ciudad de México en su historia. Lo que les cuento también es que justo para atraer yo cómo me voy a ir a 10 kilómetros de la ciudad si no hay una escuela, cómo me voy a ir a vivir ahí si no hay ningún mercado. Incluso al principio hasta solicitaban o decían que ofrecían el servicio de llevar, como ahora está pasando mucho en la pandemia, de llevar la comida hasta sus domicilios. O sea, ustedes pídanlo por teléfono y nosotros se los traemos a su casa. O sea, tratando de hacer cualquier estrategia para que la gente tuviera los equipamientos o los servicios necesarios para vivir aparentemente aislados. Y bueno, uno de los lugares también más bellos y sorprendentes que hay en las lomas de Chapultepec es esta zona que ustedes yo seguro han recorrido, que es ya la parte alta, que se llama Parque Vía. Y es un parque, avenida, de 1 kilómetro de largo y de 60 metros de ancho en cada extremo. Es una belleza, o sea, poder tener eso en medio de tu fraccionamiento. Lástima que pasó la reforma, se ha vuelto una avenida muy transitada y muy constante, cruzarla es difícil, pero es una maravilla tener el bosque adentro de tu propia colonia. De hecho, hablando del bosque, es interesante que en todas las publicidades uno imaginaría que uno de los atractivos es el bosque de Chapultepec, y no, casi nunca se menciona el bosque como uno o sea, colindante al bosque, cerca del bosque, 5 minutos del bosque, no, porque como les he dicho, la segunda y tercera sección se van a detonar hasta en los años 60 y los años 70. Entonces, este era su bosque. Aquí, algo que también me encanta de estas estrategias comerciales de la época es que hacen una alianza con la empresa Carta Blanca, esta famosa cervecería, y en 1926, vean, la publicidad es porque están haciendo una rifa de una casa, la casa Carta Blanca, que se va a rifar a la gente intercambiando, ahí lo dice, 35 corcholatas por un cupón para la rifa de esta casa. Cosas geniales, la verdad, pues de convencimiento y de atracción y demás para vender el desarrollo. Pero también nos habla mucho del tipo de arquitectura que se quería, ¿no? Esta tipología de casa neocolonial, neocaliforniana. Entonces, en los casos más sencillos se van a dar casas como la del lado izquierdo. Techos de teja, aplanados en blanco, muy poquitos detalles en tabique que enmarcan las puertas, las ventanas, la chimenea. Es casas como aparentemente muy solemnes, sencillas, campiranas. Y en el caso más exagerado se van a dar casas como la de la derecha, con esta reminiscencia de lo barroco, de la portada espectacular, muy labrada, ¿no? De los detalles en balcones y ventanas, de remates muy espectaculares en los techos a 2 o 4 aguas, a herrerías muy elaboradas.
Y todo eso se va combinando en toda la zona de las lomas con una armonía total. Y la constante era esta, la que ven del lado izquierdo, que la verdad es un ejemplo muy lindo esta casa porque sigue manteniendo su esencia de lo que se quería en todo el fraccionamiento en el origen. Estas casas sin bardas, de bardas bajas, de vegetación alrededor, con una altura o una escala modesta, sencilla. Esta casa, aunque sí tiene una barda, lograron hacer una arquitectura de paisaje que prácticamente la fusiona, o sea, uno no le ve el límite a la barda y eso hace que realmente la casa flote en todo su perímetro, ¿no? En todo el jardín. Esta era la intención de este fraccionamiento que sí se insistió mucho en decir, que era un fraccionamiento inspirado en la ciudad jardín, ¿no? En las residencias en espacios ajardinados. Esta es la imagen que otra vez se las puse, la de la casa que les digo que sí sigue existiendo. Esta es la casa, es una imagen bellísima captada por Linda Escárcega. Y pues se ve que, o sea, ya no fue solo ese estilo arquitectónico, empezó a haber una diversidad enorme conforme fueron pasando las décadas, nuevos estilos se fueron imponiendo, implantando, siendo del gusto de los habitantes y siguieron habiendo, pues increíblemente en la zona, una combinación como atemporal de muchos estilos, o sea, se podían haber hecho en los años 40 igual esta arquitectura como funcionalista, moderna, todo se fue combinando. Afortunadamente hoy en día varias de estas casas se preservan y algunas, la mayoría de las que se preservan así con gran dignidad, pues hoy son corporativos o bancos que las han restaurado y preservado tan bellamente como esta en la imagen, pero hay muchísimos casos que se han pues demolido, transformado, ocultado detrás de otras fachadas contemporáneas. Aquí les hago un recuento de algunas arquitecturas pues muy relevantes, como todo pasa en los mejores fraccionamientos, también se dan los mejores arquitectos. Son contratados, ¿no? Los mejores, los más destacados. En este caso es un ejemplo muy particular porque a pesar de que en muchas décadas el uso de suelo era unifamiliar, una sola familia por terreno, se dieron algunos ejemplos de arquitectura pues, plurifamiliar, como es esta, en Monte Altay, en donde es un conjunto de 6 casas que van escalonándose así, uno no sabe qué es, pero son terrenos alargados, de hecho, entre más se acercan a la calle, tienen un jardín más profundo y conforme se van haciendo hacia atrás, van teniendo un jardín más pequeño, pero es un conjunto, la verdad, bellísimamente logrado, casi parece un juego, un cubista, ¿no? Y es una obra del Gringo del Moral que sigue existiendo, bellísima composición. Y hay ejemplos también de una obra de Mario Pani, que también dice el arquitecto Sánchez de Carmona, que ha hecho varios estudios en la zona, que para él fue la primera invasión del uso de suelo en las lomas de Chapultepec en el año 1941. O sea, esto ya es una historia larga. Mario Pani hace también un conjunto de departamentos en Explanada y Alpes, siguiendo su estilo arquitectónico, ¿no? Otra vez ahí ya la belleza de las lomas es que su propia vegetación, su propia distribución, y eso hace que aunque haya distintos estilos arquitectónicos, hay una armonía total. Y pues bueno, ahí se ve el sello, ¿no? El sello arquitectónico, el estilo de Mario Pani, el estilo de González Rull. Esta casa a mí me impacta muchísimo porque me gusta muchísimo cómo maneja la volumetría, cómo no parece casa, ¿no? Es totalmente abstracta, no tiene ventanas a la calle, no le entiendes la escala, si es enorme o es pequeña. Esta escalera que se mete debajo de ese volumen es muy, muy abstracta y muy linda, ¿no? Y así uno también se va dando cuenta que pues conforme fueron pasando las décadas también cada vez se fue impulsando más el construir en altas densidades con muchos niveles, más niveles, sobre todo en avenidas como Palmas o en ciertos sectores en donde ya se había permitido más tener usos de comercio y para abastecer a la propia colonia.
o tener el zapatero, el sastre, la comida, etcétera, cerca. Entonces, en estos conjuntos empezó a permitir estas densidades de 10, 12 pisos, y también con obras de arquitectos muy relevantes como Sordo Madaleno, del lado izquierdo, este fantástico edificio corporativo en Palmas, o el del lado derecho, también una obra de Abraham Sabludowski con sus proyectos de vivienda en concreto, muy funcionalista, departamentos que funcionan perfecto, que se iluminan perfecto y que ya empiezan a generar una arquitectura ya de 1960 hacia adelante. Entonces, todo esto lo encontramos en las lomas de Chapultepec y todavía sigue sucediendo, ¿no? Todavía, digo, en los años 80, Teodoro González de León le encargan este conjunto de 2 sedes del Banco Banamex, están una en una esquina frente a la otra, y hasta estos 2 edificios pues monumentales, otra vez imponiendo su marca, su estilo arquitectónico, su materialidad, y pues hace esta composición muy bonita sobre Paseo de la Reforma. Así, voy casi ya culminando con esta parte histórica, para darles un anticipo de lo que pasa hoy. Aquí vemos unas fotos de un lugar que no se pueden perder. Es una iglesia episcopal que se llama Christ Church. Está en Montes Escandinavos y es una belleza, una de las mejores obras que hizo el arquitecto Carlos Mijares. Él se dedicó muchísimo a explorar el uso del tabique aparente, haciendo muchas composiciones que ese único material puede hacer maravillas, y yo creo que esta es una de sus mejores obras. Es un espacio que nadie se esperaría por fuera. De hecho es, no sé, es una forma muy rara, es muy cerrada, jamás se imaginaría que por dentro tiene esa gran amplitud, esa gran espacialidad, esas entradas de luz y esa composición de arcos con tabique. Y bueno, por favor entren, vayan a ella. Y otro ejemplo que yo también admiro mucho es este conjunto en Palmas, 725, del arquitecto Augusto H. Álvarez, otro gran arquitecto de México, que hizo la Torre Latino, el aeropuerto de la Ciudad de México, el primero, y demás, y que en este conjunto, que son 2 bloques muy similares, la arquitectura moderna en su apogeo, él todavía quiere tener el reto de hacer algo diferente, ¿no? Siempre pensaba como emplear elementos diferentes, prácticos, estructuralmente innovadores, y en este caso se dice que el objetivo era primero levantar las columnas, todos esos postes que ven grises, aparentemente muy delgados, y tener todas las losas coladas, todo lo horizontal colado, y después con grúas ir subiendo cada losa a su nivel. O sea, un método constructivo diferente a lo común. Aquí en este caso empezarías a construir el edificio arriba con una losa y cada vez bajando a las siguientes. En una cosa como muy prefabricada, ¿no? Muy preconstruida, muy innovador. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en las lomas de Chapultepec desde hace 15, 20 años? Es una constante. Sigue siendo una sede muy importante de las embajadas en México. 35 están ahí. Muchas, yo creo que ustedes saben, la Suiza, está Israel, Corea, Italia, Noruega, Turquía, Vietnam, etc. Es interesante, se ha elegido como una sede de las más especiales que tiene la Ciudad de México para vivir, de las de mejor, para vivir mejor. Y eso ha generado también pues cambios en sus entornos, no tanto por las embajadas, sino por todo lo que además sucede. Empiezan a todos estos puntos verdes que están sacados de esta investigación que se menciona abajo. También están muchas escuelas primarias, kinders, algunas prepas, que empiezan a generar pues el típico caos que genera recoger a 500, 1000 alumnos cada mañana o cada tarde. Otra de las problemáticas mayores es que así como un virus, también los establecimientos mercantiles pues empiezan a establecerse y empiezan a crecer paulatinamente, y cuando algo se permite pues cada vez va más lejos, ¿no?
si mi vecino ya pudo hacer su casa una tienda, y pues el de al lado va a tener también querer lo mismo, y así sucesivamente. Y esto es algo que le está pasando fuertemente a las lomas. Empezó en la parte baja, las lomas en la zona de Prado Norte, Prado Sur, y paulatinamente como que va subiendo hacia la parte alta, y eso pues ha generado una descompensación, ¿no? En sus vialidades, en sus usos, en su vida, ¿no? Cotidiana. Y es muy constante escuchar que los vecinos se quejan de justo de ¿no? Esta falta de respeto al reglamento, al plan de desarrollo, a los usos de suelo, a la densidad, al construir más casas de las permitidas en un solo predio, etc. Y eso ha generado que muy recientemente se haya hecho la revisión del plan parcial de desarrollo urbano de las lomas, que por décadas se quedó totalmente sin vigencia, y tratar de hacer que todas estas nuevas necesidades, porque también uno no puede evitar o imponerse ante cosas que son necesarias, útiles, o por mil razones deban de existir, pero de una manera ordenada y reglamentada. Entonces, sé que la UNAM ha participado mucho en ese nuevo plan de desarrollo urbano, y que ya está, o se está publicando, o se va a publicar, o ya está, y que pues es con la esperanza de que justo las lomas tengan un desarrollo hacia el futuro más controlado a lo que estaba sucediendo. Y bueno, ya platicamos de las barrancas, las vialidades. La otra, pues uno de los más fuertes cambios es justo esta, lo vemos aquí en la imagen, todos esos círculos son sus salidas principales o entradas principales. Esa entrada principal, que era por el Paseo de la Reforma, que era la única, como ya les dije, pues ya se volvió totalmente perimetral y necesaria totalmente para los propios habitantes y para el funcionamiento de la Ciudad de México. Conecta norte-sur y conecta oriente-poniente, muchísimas colonias y muchísimas vialidades primarias. Entonces eso ha generado también pues una transformación radical e inevitable. Estos usos de suelo también lo que ha hecho que todo eso que se ve en rosa sean zonas en donde se satura de distintos estacionamientos fijos, y es lo que ha ido generando el establecimiento de poner parquímetros como una de las medidas para poder quitarle y darle aire, ¿no? A una colonia que no esperaba toda esa llegada de automóviles por todos estos nuevos usos. Entonces, esas son realidades actuales. Otra que es muy interesante y es todavía incomprensible, diría yo, en términos urbanos, es el despoblamiento de residentes en estas zonas que son tan valoradas, de tanta plusvalía, y sin embargo se están despoblando. Por estas mismas condiciones, la gente prefiere irse porque su entorno está cambiando, ¿no? Y eso es algo que debe de resolverse. No es solo el caso de las lomas, es el caso de la alcaldía en general, es el caso de varias alcaldías, en donde empieza a despoblarse porque la gente empieza a preferir vivir en otro lado, dadas las condiciones. Y esas son cosas que en términos urbanos se demoran 20 o 30 años en darse cuenta, ¿no? O en encontrar soluciones. Y aquí es una realidad. También a las lomas les está pasando eso. Y pues finalmente también es interesante que a pesar de todo y a pesar de que ya la vemos tan construida, o sea, prácticamente no hay terrenos baldíos, son contados, los que son baldíos es porque algo demolieron ahí, y sin embargo, todos esos puntos amarillos es una solicitud de obra nueva, o de obra de transformación, o de remodelación, o de demolición. Entonces, mucho le está pasando a la colonia constantemente. Y eso también son cambios que otra vez no se ven en un año, se ven en 10, se ven en 15, se ven en 20, y se ve un deterioro después o una mejora después. Y eso sí es algo que se tiene que muchísimo, ¿no? Y sobre todo en los planes de desarrollo urbano y con los propios vecinos que lo vigilen y lo protejan su propio entorno. Algo que también sorprende es como los espacios en venta, en renta,
hay mucho movimiento, otra vez se ve aquí en estas imágenes en color morado. Y la otra es que curiosamente se están solicitando también fusiones de predios. A pesar de, ya les comenté, de que son predios grandes, 800 metros es la constante, todos estos puntos naranjas en el 2010 solicitaban una fusión de predios. O sea, todavía querían más terreno. Y eso da la impresión, y eso además también, si lo ven, mucho está sobre Reforma, también como que da la impresión de querer hacer desarrollos de otro tipo, ya no una casa residencial, sino o algo comercial o algo de mayor densidad. Entonces, todo eso te va dando indicadores, pues, de cambios, y cambios que pueden ser radicales. Casi termino la presentación con estas imágenes, otra vez en esa liga que ven arriba, que dice PAOT CDMX, Wixsite. Es un sitio que hicimos en la fundación junto con la PAOT para que toda la ciudad conozca su propio patrimonio, sepa lo que es su patrimonio arquitectónico. La mayoría de los ciudadanos no sabemos lo que es valioso de nuestro entorno y desconocemos estos listados, estas catalogaciones, y podría ser nuestra casa vecina, nuestra casa favorita, un edificio icónico que se está demoliendo y no lo sabemos o sucede de un día para otro. Y son los vecinos que, sabiéndolo, pueden ser los mejores defensores o los mejores que dan aviso, ¿no? Para que eso se detenga. Entonces, hay, en el caso de las lomas de Chapultepec, hay alrededor de 130 inmuebles catalogados. Desconozco si esa lista ya creció más, debería de crecer porque hay mucha más arquitectura buena en la zona. Y pues los únicos que, por ejemplo, están catalogados por el INBA son estos que están en morado. Son muy poquitos. Eso significa que podrían tener todavía una mayor protección, pero son muy pocos. Si se fijan, es uno en cada lista. Muy, muy, muy pocos. Entonces, esto los invito a que entren a ese sitio y también lo conozcan y que se familiaricen con lo que es el patrimonio de su colonia, de las lomas de Chapultepec. Hoy, solo el 3% está catalogado. De todos esos predios, casi 4,400 predios, les digo, alrededor de 130 están catalogados. O sea, es un porcentaje mínimo. Y si algo hace bella la colonia Lomas de Chapultepec, es la fusión entre una muy buena arquitectura con un muy buen entorno urbano. Entonces sí creo que ese porcentaje debe de cambiar, debe de elevarse, debe de valorarse, porque justo es esa esencia lo que nos parece bella cuando circulamos por estas calles. Y bueno, culmino invitándolos también a que, si puedan, consigan este libro que publicamos hace 10 años, ahí dice, 90 años en el corazón de las lomas, y que lo hizo Loma Linda, el restaurante Loma Linda, como ustedes saben, tiene todos esos años estando en la colonia, y también ellos fueron los que nos invitaron tanto a Fundark MX, La Cuartilla y Hotbook a realizar uno de los libros de verdad más bellos que hemos pues realizado, o sea, y mejor cuidados, bellísimas las imágenes, los planos, los mapas, y lo hizo Loma Linda como en carácter de celebración, o sea, celebremos que es este lugar que nos ha permitido tener este restaurante por tantos años con tanta calidad, y es este entorno, es esta colonia, es este urbanismo, es esta arquitectura la que hace Las Lomas un lugar único y especial en México. Y pues simplemente la imagen de la derecha también es una de estas pocas casas que quedan en la colonia con esa condición original también del nada de bardas, nada que te impida apreciar la casa, la arquitectura. Ahí sí sientes, estoy en una colonia que es una ciudad jardín, sí estoy en un entorno totalmente idílico, la vegetación es la que importa, la arquitectura es el segundo plano, y esto es lo que hace las condiciones. Cada vez más las lomas de Chapultepec se ha ido rodeando de bardas. Entre más alta parece que hay más que cuidar y más peligro. Entre menos hubiera bardas sería ideal. Las lomas, esa es su esencia.
Y ojalá que entre todos, o sea, todos los ciudadanos, la verdad, nos involucremos más en conocer nuestra ciudad, en conocer su arquitectura y valorarla, y a partir de ello tener una mejor ciudad. Es esencial para nosotros eso, por eso este tipo de plática la verdad nos encanta transmitirlas, y ojalá y para ustedes también llegue este mensaje. La ciudad la hacemos todos y hay que conocerla. Entonces, termino aquí la presentación. Quiero agradecerle mucho a Marco Antonio Díaz, que me ayudó a conformar también mucho esta presentación con imágenes y algunas otras cosas que encontró en archivos, y a todo el equipo que está detrás de cámaras para llevar a cabo este evento. Gracias a ustedes por su presencia, y pues vamos a pasar a una ronda de preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, María. Bueno, como ya lo mencionaste, pues este recorrido siempre ha sido todo sobre conocer nuestra ciudad y cómo protegerla. Entonces, sin más, pasamos con Carolina Maciel, que nos va a apoyar con las preguntas y comentarios de las distintas redes sociales. Gracias, Luis Ángel. Ahorita por el momento de parte de Facebook no hay ninguna pregunta, pero pueden irlas dejando aquí. Así que si quieren continuamos con Mariana, mi compañera. Okay, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La familia Padilla Carrillo tiene una pregunta que es: ¿hay algún tipo de planeación gubernamental de las colonias populares? 20 de noviembre, Moctezuma, Santa Julia, Tepito. ¿Qué pasa con los pueblos? Otra vez, Mariana, no te escuché al principio, nada más. Sí, es de la familia Padilla Carrillo y ¿hay algún tipo de planeación gubernamental de las colonias populares? 20 de noviembre, Moctezuma, Santa Julia, Tepito. ¿Qué pasa con los pueblos? Muy buena pregunta, gracias familia Padilla. Toda la Ciudad de México tiene ya desde los años 70 un plan de desarrollo urbano general, luego por alcaldías y luego a veces por lugares especiales. Cuando son pueblos originarios, la mayoría tienen su propio plan de desarrollo urbano, se llaman planes parciales, y tienen sus condiciones diferentes. Justo se busca preservar su esencia, su antigüedad, su valor histórico, su valor arquitectónico. Entonces, toda la ciudad lo tiene, pero tenemos una ciudad tan grande, tan abundante, con tanta información, con tanta historia, con tanto patrimonio, que no lo hemos podido catalogar como debiéramos, y no hemos sabido profundizar en las características de cada uno de estos barrios, como menciona Santa Julia o Tepito, la esencia de cada uno, para cada vez más preservarlos mejor, conocerlos mejor y que estén en mejores condiciones. Pero todos tienen sus condiciones, su uso de suelo, su permiso, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Los invitamos a conocerlos. También en el Facebook de Casa del Arquitecto tenemos otro comentario de César Antonio Serrano Camargo, que es: en la época de oro del cine mexicano se filmaron en las lomas de Chapultepec algunas películas como El Ropavejero, Ahí está el detalle, y Los Fernández de Peralvillo. Excelente comentario, gracias César Antonio por acompañarnos, nos da muchísimo gusto, y qué bueno que las mencionas, la verdad estas películas son fantásticas. Ahí está el detalle, pueden verla este fin de semana y sorprenderse de que mucho de lo que pueden ver en esas imágenes no ha cambiado del todo en las lomas de Chapultepec. Sigue teniendo esa condición hasta de todo, ¿no? Social, espacial. Vale la pena que las vean. Gracias por mencionarlas. Y eso sería todo por parte de Casa del Arquitecto. Ahora pasamos con Pablo Nochebuena, con el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Gracias, Mariana. Sí, claro. Muchas gracias, Mariana. Pues en el caso del Facebook del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, no hay preguntas como tal, pero encontramos muchos agradecimientos, sobre todo a usted, arquitecta, por la presentación, por todo el recorrido, y muchos saludos tanto para el equipo de Fundark como para Red Urbano.
Muchísimas gracias, Pablo. Sí, pues los dejo a continuación con mi compañero Marco Díaz, que nos comentará cómo está el Facebook de Reurbano. Hola, buenas tardes. Por parte de Reurbano, Fernando Rodríguez Román nos pregunta, ¿cómo generar comunidad en los vecindarios con la conexión social que se vive hoy en día? Hablando de pandemia, yo creo que este medio que estamos ahora es muy bueno, o sea, siempre puede haber este tipo de conversaciones, de propuestas, de alianzas, de juntarse los vecinos, de pensar maneras creativas de hacer proyectos positivos para su entorno. Cuando pase la pandemia, también hay que acercarse y hay que proponer y hay que sí hacer cosas a favor de tu entorno. Y, por ejemplo, este tipo de iniciativas que se hicieron cuando se empezó a vender la colonia, de tomar el té en un lugar, de hacer un concierto en un parque, de eso, ¿por qué no lo propiciamos como vecinos? Y a partir de ello pueden surgir conocerse, porque a veces ni nos conocemos. A mí me impresiona mucho que yo tenía un perrito y todo mundo conocía el nombre de mi perrito, que se llamaba Hershey, los saludaban todos los días, y a mí no me saludaban, o sea, decían, hola Hershey, adiós Hershey, sí, y a mí no me decían mi nombre, no me decían, hola Mariana, no, y eso creo que es bien importante, o sea, empecemos por conocernos, empecemos por abrirnos, por ser más sociables, por entender, o sea, y disfrutar nuestros entornos. Yo creo que todas las colonias tienen así sus lugares para poder hacer eso. Ir a correr y ir a correr juntos, ¿no? No irte solito, sino, pues va, nos vemos en el camellón a las 7 y ahora le vamos a correr. O sea, pueden haber tantas iniciativas de inicio que son increíbles. Entonces, sí los invitamos a que lo hagan, o sea, que lo fomenten. Y hay cada vez más, por ejemplo, hay que se llama el presupuesto participativo. Y el objetivo es que justo los vecinos propongan qué quieren hacer con un porcentaje muy limitado de dinero, pero ahí está el dinero, es público para la ciudad, para su colonia. ¿Y en qué quieres que lo inviertan? Entonces, pueden proponer el proyecto, pueden proponer en dónde, y se va a hacer. Entonces, involucrémonos más. Gracias. Y por último, Carolina Martínez nos pregunta si podríamos revelar la incógnita del lote de 49 metros cuadrados. No sé si alguno de nuestros visitantes logró resolverlo. Sí, de parte de Facebook también lo comentaban y sí, bueno, menciona Mercy Vita, que si será un local comercial o una recaudería o caseta de policía. Yo me puse a buscarlo ahorita. Me metí al plano de catastros porque así funciona. Y digo, no sé si María lo tenga ya planeado, pero yo encontré un predio en Pedregal 19 o 17B que tiene 52 metros cuadrados, que es el que más. Perfecto. ¿Nos lo quieres enseñar en pantalla? Por supuesto, denme un segundo. Bueno, mientras Daniel se los muestra en imagen, qué bien, sí lo encontraste. Es una zona que además es muy curiosa porque también es un proyecto muy icónico que se llama 100 Casitas y está en la parte muy cercana a la Torre Virreyes y a la zona pues que era como más de barrio y de comercio para justo toda la zona de las lomas de Chapultepec. Y estas 100 casitas pues fueron predios muy pequeñitos ahí en Prado Sur, que pues era vivienda para obreros. Entonces es un caso muy particular, está en el mero Lomas de Chapultepec y en este entorno tan especial. Y sí, efectivamente, si hoy van, hay varios comercios de sastrería, en marcos para cuadros, todo este tipo de servicios que todos necesitamos. Entonces, bien encontrado, Daniel. Ya no te escucho. Pantalla. Que bueno, aquí está la calle de Pedregal. Este es la torre conocida como el Dorito, antes el Superservicio Lomas. Y es este predio de aquí, que se ve con las ventanitas, con las ventanas redondas, que ahí está, el 17B. Y ya.
Excelente. Bien encontrado, Daniel. Gracias por compartirlo. ¿Y el premio? Era justo para el público, pero Daniel es parte del equipo. Le daremos un premio a Daniel también. No pasa. Para el público les íbamos a dar un curso que vamos a abrir próximamente que se llama El arte y su influencia en la arquitectura mexicana, que va a dar María Fernanda Miranda Reza, y les íbamos a dar una sesión de ese curso. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Sí, no, ya que se dieron las de las distintas redes sociales, pues aquí preguntan si aún existe la Casa Carta Blanca y dónde estaba. No le he localizado, no estoy segura. Me da la impresión que es una que está por Sierra Vertientes, pero no estoy así al 100, ¿no? De segura que sea esa. Bueno, también nos preguntan si tienes información sobre el arquitecto del Río. No. Si gusta darnos comentario, también puede abrir su micrófono con todo gusto, porque no sé qué pueda decir del arquitecto del Río. Sí, bueno, nos menciona que en una de las láminas de su presentación, lo que era del estilo californiano, era justo una casa de este arquitecto mencionado. Y bueno, tenemos más comentarios, muchos agradecimientos. Y bueno, también nos dice que ¿cuál es el estilo urbanístico o arquitectónico que más predomina actualmente en Las Lomas? Sí. ¿Cuál es? Yo creo que sí, sigue siendo el neocolonial o el neocaliforniano. Ese sigue siendo una esencia de lo que más se ve. Y pues últimamente muchos, les digo, lo están transformando a una arquitectura moderna, contemporánea, mexicana. En el mejor de los casos reciclan las casas antiguas, pero la mayoría las están demoliendo para construir estas nuevas obras. Muchísimas gracias, María. También nos pregunta Miguel Velázquez, actualmente, ¿cuál es el precio aproximadamente del valor por metro cuadrado de la zona? Yo me había quedado hace muy poquito en que estaba en 40,000 el metro cuadrado. Si alguien tiene una novedad reciente. Okay, muchísimas gracias. Pues realmente a los demás comentarios son muchas felicitaciones, agradecimientos. Y no sé si quisieras decir algo antes de dar el cierre formal. Muchas gracias, pues la verdad muy feliz de estar con ustedes, de que nos hayan escuchado esta tarde, que le podamos hacer este homenaje a una colonia centenaria, sus 100 años, y invitarlos a difundirla, a difundir el valor que tiene tan único. De verdad no hay colonia que se le compare en el mundo, o sea, y les digo mucho por su territorio, por su adaptación y esa topografía y esa traza urbana tan especial. Y también porque eso, 4,400 inmuebles de arquitectura en gran porcentaje de gran calidad. Entonces, sí es un ejemplo que hay que preservar, que hay que difundir, que hay que sentirnos orgullosos. Y pues pasen la voz. Yo quisiera nada más, si antes, a lo mejor Ángeles González Gamio quiere hacer algún comentario, o Pamela quiere hacer un comentario, y si no, cerramos. Yo solo quiero agradecerles muchísimo. Fue una exposición espectacular. Efectivamente nos quedamos con muchísimo conocimiento, con muchísimo más gusto, ¿no? De ver estos datos impresionantes que pues como otros recorridos virtuales que hemos tenido, pues nos dejan mucho y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, María. Increíble exposición. Muchísimas gracias, Pamela. Pues gracias a todos y gracias, de verdad, veo ahí en el chat, apenas me dio un ratito de medio ver y ver que están de todos lados, que están de Veracruz, de Pittsburgh, de todos lados de México y del mundo, nos da una alegría inmensa. Gracias por acompañarnos este sábado, los esperamos el próximo mes, vamos a hablar, me parece va a ser Pablo Nochebuena quien va a platicar acerca del Art Deco. Entonces, gracias a todos, a Re Urbano, a Fundark MX, todo el equipo
a Casa del Arquitecto y al Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Los esperamos el próximo mes. Gracias. Muchísimas gracias, María. Último, nada más habría que Gracias. comentar que próximos eventos, ahorita, como verán, el equipo de Fundar está creciendo, hay nuevos integrantes, hay nuevos proyectos que vienen este año 2021. Sin más, pues los invitamos a ver en el chat todos los enlaces que están, como el podcast que mis compañeros Daniel Kaufman y Jazmín Mejía, quienes ya se presentaron, Daniel, por ejemplo, los invitamos a verlo en Spotify. Muchísimas gracias a todos y un buen inicio de todos estos recorridos que están por venir. I'm hanging